¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 13 de mayo del año 2024, que es el día que sigue al 12 de mayo. Esta Cataluña, la de 2024, no es independentista. Pudo parecer que lo era, la del año 21, la del año 17, la de 2015, pero no la de ahora. Los catalanes que ayer se pronunciaron en las urnas lo han hecho de manera mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, a favor de partidos que no promueven el separatismo. Partidos que desde posiciones muy diferentes coinciden en que el proceso fue un abuso y en que Cataluña es y quiere seguir siendo España. Los partidos independentistas, a los que manifestamos todo nuestro respeto, suman 61 escaños y un poco más del 43% de los votos. Esto nos permite afirmar que Cataluña abre una nueva etapa. Pues eligió bien Salvador Illa, que es el inapelable vencedor de la competición democrática en urnas, enhorabuena al señor Illa, eligió bien el primer argumento de su discurso de la celebración de la victoria anoche, porque el gran cambio que se ha producido es justamente este. Si en 2021 el independentismo superó por primera vez el 50% de los votos emitidos, y esa fue su gran conquista de hace 3 años, en 2024 no ha pasado del 43% del voto emitido, sumando todas las marcas independentistas. Si en 2021 alcanzó 74 diputados, 54% de los escaños del Parlamento Autonómico, y anda que no lo repitieron entonces los independentistas, en 2024 se queda en 61 diputados, o sea, el 45% de los sillones de ese mismo Parlamento. La mayoría absoluta independentista, el rodillo independentista, que empezó en 2015 con aquel frente que primero se llamó Junts pel Sí. El rodillo independentista que es, por ser rodillo, el que pudo sacar adelante las leyes de desconexión, el referéndum del 1 de octubre, todo lo que vino luego. El rodillo se ha evaporado en 2024, perdón. 2024 ya no hay mayoría absoluta independentista. 7 años después del 1 de octubre, 12 años después de que empezara a fabricarse el procés en la época de Artur Mas. En esta Cataluña de hoy, las formaciones no independentistas suman el 54% del voto popular y donde hace 3 años había 74 diputados independentistas, hoy hay 74 que no lo son. O sea, mayoría absoluta del nuevo Parlamento Autonómico. E hizo bien Salvador Illa en empezar por ahí por 2 razones. Una, que este nuevo Parlamento hace imposible resucitar aventuras secesionistas como la del año 17. En ausencia de mayoría separatista no hay ni declaración unilateral posible, ni leyes de desconexión posibles, ni proclamaciones de estados independientes posibles. Y no es poca cosa viniendo de donde venimos. O en palabras de Alejandro Fernández, candidato del PP, premiado también ayer en urnas, que el mandato popular que ha salido del 12 de mayo, y este sí es un mandato popular con todas las garantías, es un mandato bien claro. Los catalanes han finiquitado el proceso en las urnas. Es absolutamente indiscutible y pido a todo el mundo que tome nota y obedezca el mandato de la sociedad catalana. Tanto hablar los independentistas, ¿se acuerda usted cuando el año 17, 1 de octubre, del mandato popular que había salido de un referéndum sin la menor garantía y además ilícito? Pues para mandato popular este de ayer. Si el proceso está acabado o finiquitado, como dice el señor Fernández, razón de más para que Puigdemont se dé por acabado también a sí mismo. Porque su programa era retomar el proceso donde se quedó el 1 de octubre del año 17. Visto el resultado de las urnas, pues igual se anima el señor Puigdemont a dar el paso a un lado y dedicarse a partir de ahora pues a cultivar escarola en su casa, por ejemplo. Y segunda razón por la que Salvador Illa hizo bien en empezar por ahí su reflexión de anoche, que este es el eje sobre el que ha girado la política catalana todos estos años. La fijación de los independentistas, mientras funcionaron como un bloque, por imponer al resto del país su soberana voluntad. Empezar por ahí, por donde empezó ayer Salvador Illa, en el hecho de que el independentismo no es mayoritario en el nuevo Parlamento, viene a ser el reverso del somos más de Pedro Sánchez la noche electoral del 23 de julio. Es decir, viene a ser la asunción de que es una enorme anomalía
pretender que Carles Puigdemont es un faro del progresismo con enormes puntos en común con el Partido Socialista. Partido de los Socialistas de Cataluña, PSC incluido. Porque no hay tales enormes coincidencias. Porque en lo esencial de un proyecto político, que en este caso es independentismo sí o independentismo no, están enfrentados. Al contar los votos del independentismo, como hizo anoche Illa, todas las marcas independentistas para ver qué resultado dan, y subrayar que están en minoría, la suma de todas las marcas, a la vez estaba contando Salvador Illa los votos de todos los demás partidos, de todas las marcas que no están en el independentismo para exponer su mayoría. Y entre esas marcas no independentistas está el PP. Y está Vox. Aunque al ganador de las elecciones de ayer le produzca reparos, digamos, recelo, expresar abiertamente que en esto, en el rechazo al independentismo y a la separación de Cataluña de España, está más cerca del PP y de Vox que de Junts per Catalunya y de Esquerra. Y aunque entre los partidarios de Salvador Illa se rehúya esta hipótesis, que en realidad era la preferida de Salvador Illa hace unas semanas, que es emular para su investidura lo que pasó en el Ayuntamiento de Barcelona con Jaume Collboni. Y lo que pasó fue que se exploró una investidura del alcalde de Barcelona con el apoyo del PP, y esa es la que salió adelante. PSC, con En Común, el pacto, apoyado la investidura al menos del alcalde por el Partido Popular, que tuvo que elegir, acuérdese, entre facilitar el gobierno de un alcalde socialista o facilitar el gobierno de un alcalde de Junts per Catalunya, como es de derechas. Y el PP eligió al PSC. Para una investidura de Salvador Illa es verdad que hay un obstáculo añadido, que es que el PSC más En Común más el PP no llegan a 68 diputados. Haría falta algo más. Y es que Vox se abstuviera en esa investidura para hacer posible que hubiera un presidente no independentista. Dices, hombre, a Vox le parecerá bien que haya un presidente no independentista como al PP. Ah, pero es que es un presidente no independentista, pero sanchista. Bueno, las cartas están repartidas desde anoche y ahora toca jugarlas y ya veremos cómo las juega cada uno. Si en 2021, gobernando Sánchez, se le pudo adjudicar al presidente su parte de responsabilidad porque el independentismo alcanzó su mejor marca histórica, en 2024, gobernando Sánchez, hay que reconocerle al presidente su parte de responsabilidad en que el independentismo se haya desinflado. El batacazo, o en catalán, la patacada. Más por la parte de Esquerra, es verdad, a quien el gobierno dio categoría de socio preferente, que por la parte de Junts per Catalunya. Que esta es igual la parte menos favorable a las interpretaciones que se puedan hacer desde el Palacio de la Moncloa a los intereses del Palacio de la Moncloa. ¿Cuál? Que en el ámbito independentista, quien peor parado ha salido es quien encarnaba el pragmatismo, la voluntad de pasar página, o sea, Esquerra. Y quien más reforzado ha quedado es Junts per Catalunya, que es la encarnación del conflicto, del regodeo a la hora de ordeñar al gobierno de España, de la coerción hecha proyecto político. Ha engordado Junts, es verdad. Ha resucitado el desahuciado Puigdemont, es verdad, gracias a una ley de amnistía concedida y hecha a su medida. Hay poca duda de que en la Moncloa habría preferido que el reparto de fuerzas entre Esquerra y Junts per Catalunya fuera el contrario del que ha resultado de las elecciones. Que no hubiera habido un premio al duro y un castigo al esponjoso. Es verdad que en Moncloa la habría preferido. Pero la suma final es la que es. Y el independentismo, gobernando Pedro Sánchez, ha encogido de manera muy notable en Cataluña. El gregario naufragado, que es Esquerra, tiene ahora la llave. Solo hay un posible presidente con estos números, que es Salvador Illa. Solo hay uno que tiene números para ser investido. Se llama Salvador Illa. Los catalanes han decidido que corresponde a mi formación política, al PSC, liderar esta nueva etapa. El mismo momento en que se haya constituido la mesa del nuevo Parlamento y haya un presidente o una presidenta, manifestaré mi voluntad de concurrir, de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Cataluña. Así que Esquerra decide. Enhorabuena de nuevo al señor Illa. Esquerra decide, digo, a falta de otras opciones más fáciles o más visibles, pues hay la que hay. O Esquerra contribuye a que Illa sea investido, o Esquerra abre camino a la repetición electoral. Investidura alternativa a la de Illa no hay, porque incluso si tuviera consigo a Esquerra Republicana, Puigdemont no tiene números, se queda corto en apoyos para ser presidente. De hecho, el emplazamiento que hizo anoche Puigdemont a Esquerra Republicana para resucitar un frente común, la alusión que hizo
al PSOE que gobierna España, aun habiendo perdido las elecciones generales, lo único que revelan es que el señor Puigdemont es perfectamente consciente de que las urnes no le han acompanyado tanto como él habría querido. La distància entre el PSC i nosaltres no és diferent de la que existeix entre el PP i el PSOE al Parlament espanyol. De manera que si l'altra força parlamentària independentista, Esquerra Republicana, està disposada a refer ponts, està disposada a entrar en aquesta reflexió sobre els efectes de la desunió i de la manca d'una estratègia compartida, nosaltres també hi estem. Bueno, esta intervención nocturna de anoche del señor Puigdemont no es la del Mesías capaz de resucitar a los muertos, ¿no? Es la de un perdedor que ha visto cómo se le escurre la oportunidad de volver a ser Dios. Solo hay que leer títulos en la prensa afín a Puigdemont. Puigdemont no se resigna. La partida no ha terminado. Reagrupamiento para las nuevas elecciones de octubre. En fin, esta es la única esperanza que queda, claro, al prófugo renacido, que es que haya otra vez urnas. Y que puede, pero precisamente por eso es el escenario que seguramente menos le interesará a Esquerra Republicana, pero bueno, habrá que verlo. Que Sánchez obligue al PSC a abstenerse para hacer posible que Puigdemont sea presidente, habiendo sido una constante en muchos de los análisis de comentaristas poco, digamos, amigos de Pedro Sánchez en estas últimas semanas, hoy parece más una ficción que el PSC se abstenga para hacer presidente a Puigdemont. Una ficción que desde luego no se cree ni el propio Puigdemont. Digo, Esquerra decide o illa o repetición de elecciones. Pere Aragonès, tocado y hundido, dijo anoche que ellos pasan a la oposición. Correspondrà a l'oposició al govern republicà, a PSC... Correspondrá a la oposición al gobierno republicano, a PSC y Junts, liderar la nueva etapa que se abre hoy con la configuración del nuevo Parlamento. Esquerra asumirá la voluntad de la ciudadanía y continuaremos con nuestro proyecto político y lo haremos donde la ciudadanía ha decidido que lo hagamos, en la oposición. A l'oposició. A ver, para ser oposición, como sabe Pere Aragonès, primero tiene que haber un gobierno. No puede ser oposición si no hay gobierno al que oponerse. Y para eso primero hay que investir a un presidente. Cuando dice vamos a pasar a la oposición, entiendo que da por hecho Pere Aragonès que va a haber una investidura. Anoche dijo que lo resuelvan ellos, el PSC y Junts, que han sido mi oposición. Bueno, extraña oposición. Porque en esa oposición a Pere Aragonès, el más beligerante ha sido el que gobernaba con él hasta hace un año y medio, que es Junts per Catalunya. Y el único que se animó a firmarle unos presupuestos 2 veces fue el PSC de Salvador Illa, precisamente. Extraña oposición. Que lo resuelvan ellos. Pues en esto ha quedado el procés. Esta es la conclusión fundamental de las elecciones del 12 de mayo del año 2024 en Cataluña. En esto ha quedado el procés, 12 años después de que Artur Mas lo pusiera en marcha. Carlos Alsina, en Onda Cero.